Claro que sí, hacemos Mesa Central por la pantalla del 13 en simultáneo con Tele 13 Radio a esta hora y en todas nuestras plataformas. Y queremos conversar con el intensivista y académico de la Universidad Católica, Glenn Hernández. El doctor Hernández le dio una entrevista a la periodista Claudia Álamo, que fue publicada este jueves en The Clinic, en su sitio online, theclinic.cl, que ha causado gran impacto por la crudeza del relato que hace de lo que es vivir una crisis como la del coronavirus y de la COVID-19 en una unidad de cuidados intensivos. Doctor Hernández, ¿cómo está? Buenos días. ¿Está bien ahí? Hola, buenos días, Iván. Muchas gracias por la invitación. Gracias por aceptar la invitación, porque sabemos que no está fácil la cosa y porque una de las cosas que a mí más me llamó la atención de lo que conversó usted con la Claudia Álamo es la idea de que los intensivistas, todo el personal médico está en una especie de guerra. Son como un ejército peleando una guerra en la frontera y usted dice, con poco apoyo, sin refuerzos, miramos para atrás y no hay nadie. Quería que me contara de esa sensación primero, para partir conversando, doctor. Claro. Bueno, Iván, tú sabes que históricamente las unidades de cuidado intensivo partieron después de la epidemia de polio en Escandinavia, en los años 50, con el desarrollo de los pulmones de acero, en esa época los pulmones externos, y actualmente una especialidad que era muy poco conocida, afortunadamente, por la gente antes de COVID, digamos. Nosotros siempre somos un poco guerreros silenciosos, que estamos metidos ahí en un cubículo, en un ambiente muy cerrado. Pero nuestra misión es tratar de salvar vidas, sacar a los pacientes de situaciones críticas, etcétera. Y en general, en etapas normales, atendemos muchos pacientes graves y nuestra mortalidad global es alrededor del 8%. La explosión de COVID nos tensionó de una forma muy impresionante, con enormes desafíos médicos y humanos, que yo, si quieren, los podemos hablar de esto después. ¿Por qué ese desafío médico? ¿Por qué ese desafío humano? Que ambos son muy importantes. Y en este momento, y pasamos el invierno, pasamos época de mucho agobio, pero que la combatimos con mucha épica. Nosotros teníamos mucha épica, un enemigo desconocido, quizás nos preparamos toda la vida para un momento como este. Y después, cuando declinó, todos respiramos un poco, seguimos cansados. Yo creo que el personal de salud no tomó vacaciones en su gran mayoría y había un agotamiento, la verdad, y nos encontramos con esta nueva crisis que es más grave que la anterior. Pero ahora sentimos que, lejos del sentimiento un poquito de mística que sentíamos en la gente, y de miedo también, y de tratar de cuidarse, sentimos que en esta época estamos abandonados, sentimos que el ministerio ha tenido que tomar medidas muy duras, como pedirnos que no solamente nos expandamos al 100% de las camas que tuvimos en invierno, sino 130% más, y eso con un 25% menos de personal, con el personal muy agotado y con una sensación, yo diría, de agobio. Yo he dicho varias veces en los medios que pasamos de la épica del invierno al agobio actual, y decimos, bueno, al final un poco muy molestos con esto, porque muchas cosas, bueno, no vale la pena hablar de eso, los dados están echados, quizás pudieron haberse atenuado o evitado, especialmente los viajes internacionales y otros, pero en fin, estamos acá. Y yo quisiera transmitirle a los pacientes, a los familiares de los pacientes que están con nosotros, que quizá, tal vez la crudeza de mi relato lo impactó, pero es muy honesta y muy real, que nosotros, independiente que estemos agobiados, independientemente que estemos cansados, vamos a luchar con todo, como lo hicimos en la primera época. La contienda es más desigual, y cuando yo hablé de un ejército sitiado, sentimos que estamos rodeados por este enemigo que está cada vez más implacable, que cada vez se propaga con más facilidad, y miramos para afuera y vemos lo mismo que ustedes ven, digamos. Vemos el terminal pesquero, vemos los autos hacia el sur, vemos la indolencia de mucha gente que podría hacerlo mejor, podría guardarse mejor. Y por supuesto no me refiero a aquellos que deben salir obligadamente a trabajar para ganarse el sustento cada día, obviamente que no. Me refiero a los que sí pueden culturalmente, económicamente, cuidarse y colaborar y darnos un apoyo. La verdad, Iván, para terminar esto, todo esto me ha hecho cuestionar mucho la condición humana, porque me acuerdo cuando Albert Camus, en su libro La peste, que Vargas Llosa dijo que era el peor libro de Camus, pero a mí me encanta, siempre me encantó. Y él dice que la peste saca lo peor y la condición, lo peor y lo mejor de la condición humana. Nosotros luchando ahí denodadamente, haciendo todo lo posible, haciendo agua en algunos aspectos, y mucha gente con indolencia, digamos, y eso sentimos, por eso sentimos que no hay apoyo. ¿Y por qué Después pasa de esa eso? declaración, Iván, me escribió... Bueno, yo creo que hay estamos hablando de la gente, digamos. Yo creo que hay un negacionismo, creo que hay una fatiga pandémica, es cierto, pero eso, yo entiendo eso,
Yo entiendo también de que hay una indolencia en el sentido de que ya hay un tema que tiene que ver con algo muy caro para mí, porque yo soy poeta también, que es la fraternidad humana, la solidaridad de verdad, no la limosna, la solidaridad con el que sufre, con el ser humano. Por último, un respeto por el personal sanitario que está luchando con todo, están denodados. Tú sabes, Iván, que la gente está haciendo doble o triple turno, las enfermeras, los TENS, los kinesiólogos, que mucho más pesados que nosotros, porque ellos son los que están ahí de verdad en primera línea con los pacientes. Y por último, por respeto, yo me quedaría callado, me quedaría en mi casa, trataría de no exhibir, digamos, de mi afán lúdico. Y yo creo que eso tiene que ver pucha, uno podría ir a la filosofía, podría ir al hombre es un lobo para el hombre, que a mí me importa lo que me pasa a mí, digamos. Si a mí no me ha tocado, la verdad es que yo me creo y yo sigo viviendo mi vida tranquilo, no importa que haya ahí rodeado en los hospitales gente que lo está pasando muy mal, no solo las familias, por supuesto los pacientes, pero también el personal que está luchando con todo. Esa contradicción que veo en la sociedad nos duele muchísimo. Doctor, a ver si graficamos un poco la guerra, que para muchos de nosotros vivimos en estado de inconsciencia. ¿Por qué un paciente COVID es mucho más complejo que un paciente crítico normal en una UCI? Sí. Mira, en la dimensión médica es una enfermedad extraordinariamente inestable. Yo tengo más de 25 años de carrera, he sido profesor de una buena parte de los intensivistas que manejan las unidades de cuidado intensivo a través de Chile y nunca vi en mi vida una enfermedad más traicionera. Me refiero, tú estás con un paciente, lo estás despertando, lo quieres sacar del respirador y el paciente sonríe, te obedece órdenes, te das vuelta una hora, estás viendo a otros pacientes y de la nada, pero de la nada, se va al infierno, o sea, se va a saturar 100% unos deterioros dramáticos, inesperados, absolutamente impredecibles. Yo en las primeras 2 o 3 semanas de un paciente COVID grave en cuidado intensivo no me atrevo a predecir nada. Nosotros hablamos largamente con las familias todos los días por teléfono, les explicamos, pero yo no me atrevo a decir lo que va a pasar mañana, porque en otras enfermedades críticas uno va predeciendo el curso. Yo de alguna manera me he dedicado a investigar eso, los cursos fisiológicos de los pacientes. En el caso de COVID no podemos. Eso en primer lugar. Segundo, ellos requieren técnicas como por ejemplo el prono. Y ustedes han escuchado eso, ¿cierto? Se ponen de guatita los pacientes en el ventilador o sin él, pero cuando están en ventilador, muchos pacientes son obesos. Y dar vuelta a un paciente, ponerlo en prono, que eso ayuda a mejorar la oxigenación de los pulmones cuando está crítica, y volver a darlo vuelta cuando está un poco mejor, entraña al menos 6 operadores. 6 operadores porque es una maniobra sumamente peligrosa. Se puede salir las líneas arteriales, se puede salir sobre todo el tubo traqueal, y cuando estamos hablando de pacientes que saturan límite, puede causar la muerte. Entonces es una maniobra entre 6 personas que dura por lo menos 20 minutos, y a veces nos pasa que los damos vuelta y pasan 5 minutos y lamentablemente vemos que hay un deterioro y tenemos que de emergencia darlo vuelta nueva, de modo que un equipo de 6 personas está 1 hora prácticamente en un box. ¿Y qué pasa con el resto de la unidad? El resto de la unidad empiezan a pitear los pitos, etcétera, etcétera. Tercero, son pacientes que tienen, cuando los empezamos a despertar, cuando están mejor, tienen algo que se llama, es como una locura transitoria que se llama delirio, que siempre existió en los pacientes críticos, pero que en este caso es muchísimo más severo. Los pacientes saltan, luchan, suenan todas las alarmas y uno tiene que ir corriendo. ¿Y sabe, Iván, lo que pasa? Es una sensación casi desesperante. Uno se tiene que vestir, ¿cierto? Tú sabes eso, equipo de protección personal, uno se mete, está 10 minutos luchando con el ventilador, la sedación y todo, después sale, se lava, empieza a pitear las alarmas de nuevo, hay que entrar de nuevo, y así nos llevamos, parecemos monos porfiados todo el día. De modo que la sobrecarga de trabajo, los pacientes COVID, yo la he estimado 2 a 3 veces la sobrecarga de una UCI normal, donde esto que estoy relatando no pasa. Ahora, estos pacientes COVID, los de ahora, los de este momento, además tienen el problema de las variantes, en particular de la variante brasileña, que entiendo que es con la que usted más se ha encontrado, ¿no? Sí, nosotros en vista de estamos obviamente en el laboratorio, se hizo un estudio hace la semana pasada en realidad, donde teníamos 15 pacientes ventilados frescos, digamos, y estos pacientes hicimos el test y 5 tenían la variante brasileña. De modo, lo cual inequívocamente dice, porque eran de distintas partes de Santiago, nuestros pacientes vienen de lugares muy humildes, son trasladados, lo estamos tratando de distintas comunas, y todos, y 5, o sea, el 33% tenía la variante brasileña. Eso significa inequívocamente que la variante brasileña se diseminó. Y es una variante mucho más contagiosa que nos da la impresión hasta el momento, todavía tenemos poca experiencia, que produce cuadros más fulminantes en gente más joven. Cosa que se agravan dramáticamente de un día para otro y caen al ventilador, están muy mal,
probablemente en el largo plazo, que todavía no lo tenemos esa perspectiva, sobreviven más que los pacientes que vimos en el invierno, que eran más añosos, tenían comorbilidad, etcétera, pero que igual demandan una gran carga de trabajo. Un paciente COVID promedio, experiencia invierno, 3 semanas en el ventilador promedio. En cambio, un paciente crítico normal, no COVID, son apenas 10 días o menos. De modo que esto alarga también los tiempos, etcétera. Esos son algunos de los desafíos y quizás lo último para... Sí, dime Iván. Sí, antes de que vayamos a otros detalles, ¿cómo es el momento en que usted tiene que intubar a un paciente? ¿Cómo es? ¿Qué le pasa a usted y qué le pasa al paciente? Bueno, a veces hay dos tipos de intubaciones, una que sucede muy rápido, el paciente se demora mucho en consultar y llega a la urgencia, llegan despiertos, respirando muy mal y muy angustiados, pero lúcidos, o sea, despiertos, y lo intuban los médicos de urgencia en forma inmediata, digamos, y el paciente... pero esos son quizá un porcentaje menor. El porcentaje mayor lo hospitalizamos con falla respiratoria, están en nuestra unidad de cuidado intensivo, pasan 2, 3, 4 días en que están que se intuban, que no se intuban, que se intuban y no se intuban usando técnicas no invasivas. Y finalmente llega el momento en que el mismo paciente, nosotros mismos le decimos, qué sé yo, don Jorge, tenemos que intubarlo. Y se produce un momento emocional muy fuerte porque están absolutamente lúcidos. Esto es totalmente diferente a otras condiciones no COVID donde los pacientes que intubamos, más del 90% están inconscientes o están en compromiso de conciencia. Aquí no, lúcido. Doctor, voy a salir de esto. Y tú sabes que un 20-30% de los pacientes que se conectan al ventilador fallecen. Entonces, te ponen en una... si viven, están meses, digamos. Entonces, uno les trata de decir que uno va a hacer todo lo posible. Y ellos en ese momento, la mayoría de ellos al menos, nos piden un celular, un móvil, y se despiden de la familia. Esos momentos pre-intubación son muy fuertes, son muy tensos. Y uno queda conmocionado. Yo he arrastrado a veces la sensación por día, mis colegas también, de pacientes que tuvimos que intubar y ver la cara de angustia, sobre todo. Hay un paciente que nos dijo, pucha doctor, yo sé que voy a salir, me gustaría que lo primero que veo cuando despierte el rostro de mi hijo. Entonces teníamos una foto del hijo que nos mandaron, la imprimimos y la pusimos en el ventilador, en la tubudalura. Por eso, afortunadamente, ese paciente salió y pudo ver eso. En fin, nos pasan cosas emocionalmente fuertes. Son fuertes para todo el personal, ¿no? Emocionalmente muy fuertes. Y quizás a lo mejor te gustaría que te contara un poco lo que significa de la parte humana, porque yo te hablé de los desafíos médicos, la parte humana es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que esa parte humana es la que probablemente puede hacer que esta entrevista sirva de algo, doctor. Sirva para crear conciencia en las personas, en los que no conocemos, en los que no sabemos y no nos imaginamos la crudeza que tiene esta enfermedad. Sí. Mira, lo último médico es quizás que los pacientes después de 3 semanas, como no hay terapia efectiva, les damos corticoides, se infectan con pseudomonas, hongo y al final se mueren 2 meses después de infecciones, ya no COVID, sino las complicaciones de esto. Y de modo que por eso es que es una enfermedad tan cruel. En la parte humana, si es cruel, es cruel. Nosotros hasta que empezó COVID estábamos en una campaña mundial y de la cual nosotros somos partícipes, por supuesto, de humanización de los cuidados intensivos. Esto significa que las familias están con los pacientes, nos ayudan al cuidado prácticamente todo el día y a veces se quedan en la noche y nos ayudan al cuidado, interactuamos familia y equipo en forma muy integrada. Cuando llegó COVID, aislamiento total, el aislamiento de los leprosos, es decir, nadie puede entrar a las unidades de cuidado intensivo cuando hay COVID positivo, de modo que el paciente entra, se intuba solo, se despide si puede y ahí queda por semanas, meses o muere solo. Un hombre solo en una casa solo. ¿Se acuerdan de ese poema tardío de Jorge Tellier? Y la angustia y uno lo ve. No está solo en realidad, está con nosotros. Nosotros pasamos a ser su familia supletoria. Y esa soledad del paciente, que a veces está pronado, más encima no vemos su rostro, lo vemos conectado a cable, y van de verdad, da sensación, si han visto películas de ciencia ficción de cuerpos inanimados conectados a cable, es una sensación muy, muy fuerte. Nosotros, ¿cómo hemos tratado de luchar contra eso, Iván? Hemos pedido a las familias que nos manden fotos y hacemos verdaderos collages, que las ponemos en las paredes, de modo que una TENS que no lo conoce, un kinesiólogo, un médico joven, entra y mira ese cuerpo y ve la foto de don Jorge riéndose con su familia, pescando o de vacaciones o una cosa familiar, y lo humanizamos a través de eso. Y tenemos, por suerte, la colaboración de mucha gente, de psiquiatras, nos ayudaron psicólogos, tenemos una enfermera, Gladys Gajardo, que hizo una labor maravillosa. Ella incluso aprendió lenguajes de señas para hablar con pacientes con discapacidad de ese tipo.
Y ella todos los días durante el invierno, por ejemplo, andaba con un tablet, se comunicaba con la familia y hacía cuando era pertinente videollamadas. Entonces les mostraba, aquí está tu papi está en coma, tu papi está en ventilador, pero mira, ahí está el cable, aquí está el monitor, y veía los rostros del equipo también, para que sepa que ahí estamos nosotros y somos su familia en ese momento. Pero esto, por supuesto, este hecho, ¿no es cierto?, de solo, que no termina desgraciadamente cuando mueren, porque cuando mueren deben ser repatriados, ¿cierto?, a sus lugares de origen, y eso a veces demora un par de días, es burocrático, es complejo. Y además se entierran solos, digamos, el funeral de un paciente COVID no es el funeral de cualquier persona. Yo conté en The Clinic que mi madre se murió en mis brazos y siempre lo voy a recordar, digamos, tener a mi padre en una UCI por un mes, que se muera y yo no pueda abrazarlo, ni siquiera un segundo. Eso para mí sería un dolor insoportable como ser humano. Y nosotros tratamos de evitarle eso a las familias, pero también, por supuesto, eso produce un desgaste tremendo en el personal. Iván, yo dije, este país no le ha dado un minuto de silencio a todos estos pacientes que fallecieron, digamos, a tantos pacientes que murieron, que ya son 30.000, son muchos. Se está muriendo un paciente cada 12 o 15 minutos. ¿Sabían ustedes eso, cierto? Calculando. No es lo mismo decir la estadística diaria que decir se está muriendo un paciente cada 10 minutos, cada 15 minutos. Mientras estamos hablando, Iván, se ha muerto ya un paciente COVID. Exacto. Eso es real, digamos. Entonces, nosotros quisiéramos humanizar esto, quisiéramos relatarlo, es crudo, es cierto, pero también nosotros hacemos ese minuto de silencio. Yo lo dije ahí, cuando un paciente fallece, nos juntamos el equipo, paramos la UCI, se sienten solo los ruidos de las alarmas por ahí, y hacemos un minuto de silencio y un responso, digamos. Y muchas veces terminamos con lágrimas en los ojos porque son pacientes que no han estado un día, a veces han estado 2 meses, un mes, ya son casi de la familia, ¿no? Tal cual. Doctor, en la entrevista de Claudia Álamo en The Clinic, usted dice, en algún momento dice, pensábamos que la pesadilla había pasado. Y quizás sí, a lo mejor todos nosotros pensamos que la pesadilla había pasado y de nuevo estamos en esto. ¿Qué pasó entre medio? ¿Esta enfermedad es así? ¿Ha sido así en todos los países del mundo? ¿No hay cómo evitar una cosa como la que nos está pasando ahora? Yo creo que desgraciadamente todavía no conocemos bien la historia natural, Iván, de esta enfermedad. Yo creo que esto ha pasado en Europa, por ejemplo, tú lo sabes, en este momento están en la 4ª ola. Yo trabajo en proyectos de investigación con muchos amigos europeos y todos me cuentan, digamos, cómo en París lleva 8 meses prácticamente cerrado, va y viene, es un monstruo de 1000 cabezas. Por eso uno no debe nunca relajarse con él. Es un monstruo que va a rebotar y si vamos a tener una segunda ola, independientemente de las vacunas que sean exitosas, pueden haber variantes de este virus. Como decía Camille en ese libro La peste, al final, ¿te acuerdas? Que el virus de la peste va a estar oculto ahí en los rincones para aparecer un día y matar a sus ratas en una ciudad dichosa, ¿cierto? Entonces, tenemos que estar preparados para ahora y el futuro. Yo creo que ciertamente, tengo que ser muy honesto y lo he dicho en los medios, yo creo que hay cosas que se pudieron hacer mucho mejor, hay factores que se pudieron haber evitado. Sin duda, digamos, no quiero hablar de eso ahora, ya lo he dicho hasta el cansancio y todos lo hemos dicho, los dados están echados, ahora hay que luchar. Pero digamos, no puede pasarnos de nuevo, o sea, puede pasar esto. Yo quisiera en este domingo de resurrección, digamos, para decir que vamos a salir de esto. Va a haber mucho dolor, sangre, sudor y lágrima en abril, sobre todo. Yo pienso que a la larga el efecto se va a ir cruzando y vamos a ir saliendo. Pero la falsa sensación de relajo que nosotros nunca la tuvimos, pero tuvimos un periodo de calma en septiembre, octubre, diría yo octubre, noviembre, que soñábamos que esto hubiera pasado, porque igual que tú, Iván, nosotros también, el personal de salud quiere descansar, quiere tener una vida normal, y no la tenemos, y ahora vamos a luchar hasta el final para salvar la mayor cantidad de vidas. Pero necesitamos sentir que el modo guerra, y guerra en el buen sentido de la palabra, contra este enemigo que nos está matando a tantos chilenos, sea compartido por todo el mundo, que todo el mundo haga cuarentenas de verdad, Iván. O sea, yo me cansé, de verdad, ya no tengo fuerzas para decirlo, pero cuando yo vi que en una cuarentena de fin de semana 4,5 millones de permisos, me parece que es no entender nada de que hay el personal sanitario, que es maravilloso, que algún día el país le va a tener que dar un homenaje a todos. Se está sacando la mugre en cubículos, digamos, exponiendo sus vidas, como pasó en invierno, donde murieron muchos. Ayer murió un TENS en el sur. Sí. ¿Y qué? ¿Y para qué? Para sentir que todo el mundo, digamos, no lo entiende, ni lo ve, ni lo visualiza. Por eso yo quise hablar. Por eso quise mostrar este mundo nuestro, que es desconocido para tanta gente.
Sí, y vale muchísimo la pena conocerlo. Oiga, no quiero que le dé más rabia, pero es que me acaban de llegar, no sé si tiene monitor ahí, me parece que sí, porque nos No, acaban de llegar no. imágenes. Lo que pasa es que estamos poniendo al aire imágenes del aeropuerto. En este momento el aeropuerto está repleto, porque mañana empieza la prohibición en la moratoria de viajes hacia el extranjero. Y el aeropuerto en este momento está repleto, doctor. Eh, y claro, da la impresión Siento, en fin. sí, no sé, ¿sabes qué? Yo siento que son golpes que sentimos, son injurias, son pequeñas agresiones que sentimos de gente inconsciente. Hoy día Daniel Matamala en su columna de La Tercera los llamó de cierta manera, que yo no voy a replicar acá, pero los que andaban en auto hacia el sur, me gustaría entender sus mentalidades, me gustaría entender ese egoísmo, esa falta de empatía con los pacientes, las familias, los que se están sacando la mugre. Me produce, por supuesto, una gran indignación sentir eso. Digamos, yo a veces en el verano me metía al sitio del aeropuerto y veía cómo llegaban los aviones de Brasil, de Sao Paulo. Vi colegas míos, lamentablemente, con dolor que, ¿a dónde vas? No, yo voy a Brasil. Pero por favor, o sea, yo realmente escapa mi comprensión humana, Iván. Yo no lo puedo entender, excepto quizás cuestionarse lo que es el hombre nomás. Puede ser, ya, esa puede ser una Porque variante. esos que están saliendo, pero también, por supuesto, yo hablé muy duro y muy fuerte de la comunicación de riesgo. No, yo ya lo dije, creo que se tomaron medidas que son correctas. Ahora el problema es aplicarla en forma... Yo tampoco nunca he creído mucho en esto de aplicar una medida que empieza 4 días más. Si yo aplico medidas, si yo tuviera que imaginar, en la UCI, ¿te imaginas que yo entro en la UCI y digo, hagamos esto con los pacientes pasado mañana? Las medidas son inmediatas o no sirven, digamos. La gente hace eso que tú estás diciendo y, por supuesto, nos parece a todos muy mal. Bueno, independiente de eso, Iván, quiero decirle a la gente, yo como profesor de medicina intensiva siempre he dicho que nuestra especialidad, que yo la encuentro hermosa, yo he pasado más de la mitad de mi vida en la UCI, creo que más que en mi casa. Y siempre digo, lo nuestro es fisiología, técnicas y humanismo. Y yo tuve becados que yo no les veía el lado humano, se los enseñábamos y si no se iban. Porque el lado humano, ser humano, entender que es un paciente frágil, vulnerable y que depende de nosotros, es parte consustancial de nuestra bella especialidad, digamos. Entonces, nosotros le digo a los familiares que a lo mejor ven con angustia esto que estoy diciendo, que tranquilos, porque lo vamos a entregar todo. Y nosotros ahora estamos dedicando, escucha esto, Iván, si estoy en el hospital de 8 a 7 de la tarde, a 6 de la tarde, a 8, dedicamos por lo menos 2 horas diarias a hablar con los familiares. Y yo hablo con familiares en Punta Arenas, en Puerto Montt, en Calama, y les trato de calmar la angustia para que ellos sepan de que alguien que se preocupa, y representante, no yo, de un equipo que se preocupa, y les explico lo que hacemos cada uno con ellos entiendan de que vamos a hacer todo lo humanamente posible, no solamente por lo médico, pero también por lo humano, para que esta soledad espantosa del paciente COVID al menos se atenúe al menos para la familia. Usted la explicación que se da para el comportamiento de los demás, digamos, del resto de la sociedad, es la condición humana. Pero ahí en esa condición humana también hay otros factores. A lo mejor hay gente que está realmente, que no se ha enfermado y que está cansada del encierro, de la incertidumbre, de los problemas económicos. También ahí capaz que hay alguna explicación para lo que está pasando ahora en el aeropuerto, que es la imagen que estamos mostrando, o para lo que pasó este fin de semana largo, ¿no? Yo me acuerdo, yo siento que, por ejemplo, si en una cuarentena que golpea tan violentamente, en forma desigual a la sociedad, Iván, por supuesto, mucho más a los pobres, a los que tienen que vivir el día a día, trabajar en empleos informales, ellos tienen que recibir una gran ayuda para que puedan estar en sus casas, digamos, aunque vivan hacinados, y poder ayudarlos de distintas maneras, crear programas para los niños, etcétera. No me corresponde a mí hablar de eso. Pero yo miro hacia el otro lado de la sociedad, el que tiene todas las condiciones para quedarse en sus casas y no lo hace. No lo hace por egoísmo, en el fondo, por sentirse que lo podemos hacer. Y yo escucho, y eso es muy... No están agrediendo no solamente al personal de salud, están agrediendo a los deudos de toda esa gente, digamos. Se ha muerto, del millón de contagiados que ya tenemos, se ha muerto 30.000, el 3%, o sea, es harto, ¿no? ¿No creen ustedes? No, la cifra es impactante. La cifra es una tragedia de la que no nos vamos a recuperar. La pregunta es si ustedes se van a recuperar después de esta guerra. Yo creo que, ¿sabes lo que me siento muy orgulloso
de todo lo que ha hecho la gente. Me siento muy orgulloso de las TENS, me siento muy orgulloso de los kinesiólogos, de las enfermeras, que realmente han hecho todo y son los que se llevan el peso. Me siento muy orgulloso de mis exalumnos y los exalumnos nuestros, que están a lo largo de Chile, de Punta Arenas hasta el norte, dirigiendo UCI. Le ha tocado a veces a chicos de 30 años o 32 años tomar la responsabilidad de dirigir un infierno, de dirigir una guerra, pero sin recursos. A todos ellos, y también a nosotros, claro, vivimos en nuestra zona de confort, porque la unidad de cuidado intensivo es una zona de confort para nosotros. Hemos trabajado ahí por décadas, pero tenemos que extendernos en el hospital, ¿cierto? Vamos a tomarnos los pabellones, vamos a tomarnos otros, y ahora tenemos 7 unidades en el hospital. Estamos todos desgastados, todos. Entonces, y hay enfermeras que no han visto pacientes. Tenemos que mezclar esas enfermeras con las nuestras. Entonces, tenemos más rotando con nosotros enfermeras o ustedes que no son especialistas, que les tienen que aprender en la guerra. Es como un soldado le tira una carabina y él jugaba, qué sé yo, estaba jugando fútbol y lo tomaste y lo tiraste a la guerra. Entonces, nosotros tenemos que entrenarlo sobre la marcha. Y yo creo que toda la gente se ha portado increíblemente bien. Yo nunca he visto una mala actitud. Andamos adentro y también tenemos nuestra alegría. Yo lo dije en The Clinic, que Claudia Álamo, que me parece una periodista maravillosa, la aprovecho de mandar un saludo, realmente fue que tenemos nuestros ritos también tenemos nuestro momento de alegría, sobre todo cuando teníamos épica y no estábamos tan agobiados como ahora. Ahora vamos a agarrar la mística, porque mística tenemos, lo que no tenemos es ese sentido épico quizás, que hacemos ritos. Por ejemplo, cuando extubamos a un paciente, tú sabes, Iván, que esa felicidad de llamar a los familiares, decirles, lo sacamos adelante. Y fíjate que en la entrada de cuidado intensivo de la nuestra hay un collage de los rostros de gente que nos ha mandado cuando están en sus casas. Y todos los días los miramos, es como una especie de altarcito, miramos y eso nos da más fuerza para eso. O sea, si tú me preguntas, después del cansancio vamos a estar con la conciencia muy tranquila, vamos a estar con la frente en alto y vamos a crecer también como médicos, como personal, como equipo, pero también como seres humanos. Yo creo que esto nos va a enseñar. Yo soy poeta y yo sé que he publicado libros de esto y yo sé que van a venir nuevos poemas y así. Creo que todos vamos a crecer cuando pasemos esta pesadilla. Cuando le llega un paciente a usted, doctor, usted sabe que tiene, es como un cara y sello, digamos, que tiene mitad y mitad de probabilidades de sacarlo adelante y la otra mitad de las probabilidades de que se le muera, digamos. Y yo sé que usted tiene un montón de años de experiencia y todo, pero me imagino lo particularmente jodido, lo particularmente difícil que es esa situación, digamos, enfrentarse a esa disyuntiva con cada paciente y además multiplicando esa experiencia todos los días, digamos. Sí, todos los días se alarga. La verdad es que de los pacientes que llegan a cuidado intensivo, lamentablemente los resultados también, cuando uno hace por así decirlo, un escenario de guerra donde uno abre unidades de cuidado intensivo en lugares que jamás hubo un ventilador, a lo más había una mascarilla con oxígeno, obviamente la calidad de atención baja. Pero claro, estamos en emergencia, uno no espera, digamos, manejos tan pulcros y finos como nosotros hacemos. Y nosotros tratamos de bajar. La mortalidad que nosotros tenemos en pacientes que caen al ventilador se mueve entre 20 a 30% en nuestra unidad. Pero sabemos que eso es muy alto, es una mortalidad muy alta. Y claro, es fuerte saber eso, pero también yo te decía al principio, ¿te acuerdas de esa impredictibilidad del curso? Sí. Y cuando creemos, lo más duro, Iván, es cuando creemos que vamos ganando la batalla y estamos cerca de sacarlo del respirador y lo tenemos listo para el otro día y yo despierto en la noche, la ilusión de sacar a ese paciente y llego y me dicen, en la noche tuvo fiebre de 40, se hipotensó y está haciendo una septicemia por otro bicho. Y todos se va al mugre y a veces los perdemos. Esa angustia, por eso yo siempre le digo a las familias, cuando hablo con ellos todos los días, pucha, esta enfermedad es tan impredecible que no me atrevo, hay que vivir el día a día. Hay que vivir el día a día, hay que pasarlas, sobre todo las 2 o 3 primeras semanas, que son muy duras en el ventilador, y después, digamos, vamos a tener más esperanza. Pero yo no le puedo decir, lamentablemente, cómo viene el mañana. ¿Sabes qué? Iván, aprovechando este minuto, perdona si tengo un minuto más, no sé, ojalá. Ayer hablé una cosa que me hizo lagrimear. Tenemos un paciente muy humilde que vive, digamos, en condiciones, me contó la señora ayer por teléfono, y está muy grave él. Ayer lo tuvimos que dializar, es joven, tiene 42 años. Y me decía, doctor, pucha, tengo una angustia tan grande. ¿Sabe por qué? Me decía, porque nosotros nos cuidamos un año, somos 3, mi gordo, yo y nuestro hijo de 14 años. Mi marido trabaja de tornero, tiene una tornería en la casa de su mamá y hace cosas de fierro y nos cuidamos. Doctor, yo no he salido excepto a la esquina durante un año porque tenemos miedo de enfermarnos, tenemos miedo de perdernos entre nosotros, me decía, y llorando. Y me dijo,
Y yo y todavía no entiendo cómo mi marido se agarró esto. No lo entiendo. Lo único que fue al home center a comprar unos fierros, unos tornillos que necesitaba. Entonces, ¿qué le dices tú? Le digo, será culpa de nosotros, pero ¿cómo va a ser culpa de ustedes? Esa es el destino, es la maldición de esta enfermedad que te agarra sin que tú sepas dónde. Y lo único que le puedo decir es que vamos a luchar por todo para que salga, digamos. Y ahí estamos, en medio de la tormenta. El doctor Glenn Hernández es intensivista, trabaja en el Hospital